Esto sirve para... Esas palabras sirven para animarnos. Se lo dice la Biblia, que estas palabras sirven para animarnos unos a otros, para alentarnos, para saber, para tener el conocimiento de que el Señor va a venir a por su iglesia amada. ¿Amén? Las puertas están abiertas, ¿verdad, Antonio? Habrá que gritar entonces, ¿verdad? Que la palabra de Dios se oiga con poder. Muy bien. De eso precisamente voy a hablar en esta tarde. Acerca de que Cristo viene de nuevo. Y a lo largo de estas 2 últimas semanas hemos estado viendo la figura de Jesús en los evangelios, de un Jesús que había resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Hace 2 semanas el pastor Adelino habló sobre la resurrección de Jesús y la semana pasada David habló acerca de Jesús resucitado dando instrucciones a sus discípulos antes de partir. Y a modo de recordatorio, me gustaría que leyésemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a ir por partes. Primero vamos a ver que hay un proceso en el cual Jesús primero tiene que morir. Hay un proceso en el cual Jesús muere en la cruz. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 19, dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque dice la palabra que tenía sed y que pidió algo de beber y que le dieron vinagre para beber, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este es el momento crucial en la historia de la humanidad, en el que la obra de redención de parte de Dios hacia el hombre se cumplió en la cruz del Calvario. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. El sacrificio había sido completo. Lo que el Antiguo Testamento dice que sería el sacrificio de un cordero para quitar el pecado, para quitar los pecados de cada uno de los de su pueblo de Israel, se cumple en Jesucristo muriendo en la cruz y quitando el pecado no solamente de ti y de mí, sino de toda la humanidad a lo largo de toda la historia. Pero aquí no acaba la historia. Aquí no acaba la historia con la muerte de Jesús en la cruz. Dice que Jesucristo venció la muerte y venció el pecado. Y por el poder del Espíritu Santo, este Jesús que murió en la cruz, este mismo Jesús que dijo en la cruz, consumado es, resucitó de entre los muertos, habiendo vencido al pecado y a la muerte. Es cuando es la cita de Isaías que dice, sorbida es la muerte en victoria. Y en la cita de Oseas, que también lo cita Pablo en Primera de Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús había vencido la muerte gracias a que Él no pecó, había venido con una naturaleza humana, pero no pecó en ningún momento, y entonces tuvo la autoridad suficiente de vencer a la muerte y resucitar al tercer día. Pero tengo buenas noticias para ti. Lo mismo que Jesús resucitó al tercer día, hará que tú puedas resucitar si crees en Él, si crees en Jesucristo, si has limpiado tus pecados con su sangre bendita y preciosa, dice la palabra de Dios, que tú también resucitarás con Él y te irás con Él a su presencia. Y esto lo leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4.
¿Y por qué Pablo escribía esto a los tesalonicenses? Porque los tesalonicenses tenían cierta duda acerca de sus familiares creyentes que habían muerto. ¿Y qué pasará con ellos? Y dice la palabra que un día el Señor vendrá. Y un día el Señor vendrá por su iglesia. Y fíjate lo que dice acerca de ti y de mí si crees en Jesucristo. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que están muertos, los que están sepultados, pero que han muerto en el Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque hay mucha gente que no tiene esperanza en este mundo. Hay mucha gente que no sabe a dónde va a ir cuando muera. Pero tú y yo sí lo sabemos, ¿verdad? Amén. Amén. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos que murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Si crees en Cristo, llegará el día en el que Él te levante de la muerte, como Él mismo resucitó, y te lleve con Él a su presencia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Lo mismo que resucitó, también nosotros resucitaremos. Y aquí se acaba la historia de la redención, ¿verdad? Cristo murió, resucitó, hemos sido salvos y nos vamos al cielo. No, todavía no ha acabado la historia. La historia continúa. Estamos en un capítulo de la historia, pero el final de la historia está por venir. Pero la Biblia dice que está pronto por venir, porque hay señales. Dios ha puesto señales para que nosotros podamos entender los tiempos en los cuales creemos que esto se va a cumplir. Que esto se va a cumplir, que Jesús vendrá a por su iglesia. Ahora sí, ahora nos vamos a Lucas. Nos vamos al último capítulo de Lucas. Es el instante en el que estuvimos escuchando la semana pasada a David, cuando Jesús se presenta a sus discípulos resucitados, con pruebas indubitables, enseñando sus manos, su costado, y Jesús da instrucciones a sus discípulos de lo que deben de hacer, y dicen que deben de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en Lucas capítulo 24, a partir del versículo 50, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Se separó de ellos, ¿verdad? Y fue llevado arriba al cielo. Aleluya. Me gustaría estar ahí, ¿verdad? Me gustaría estar ahí para ver al Señor cómo sube hacia arriba. Cómo el Espíritu Santo lo eleva, se lo lleva al cielo donde está el trono del Padre. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y así acaba el Evangelio de Lucas. Tremendo, ¿verdad? Imaginaros qué gozo tenían los discípulos. Imaginaros qué gozo tendrían aquellas personas que le vieron resucitar, que dijo el apóstol Pablo que eran unas 500 personas, al ver al Señor cómo ascendía a los cielos y se perdía entre las nubes. Pero imaginaros
¿cuánto mayor gozo recibiremos los cristianos, sus hijos, los que hemos nacido de nuevo, nosotros que conocemos al Señor? Imaginaros cuánto mayor gozo recibiremos cuando veamos, si lo vemos, porque a lo mejor partimos con el Señor antes, pero cuando veamos venir al Señor del cielo, recoger a su iglesia y aún resucitar su cuerpo de entre los muertos y salir disparados con él. ¡Aleluya! ¿Cuánto mayor gozo recibiremos de saber que Dios te va a librar de la ira venidera que va a caer sobre este mundo y nos va a librar porque tú y yo pertenecemos a su pueblo amado? ¡Aleluya! Porque somos su iglesia, porque Él nos ama. Y seremos librados de la hora del juicio que viene sobre este mundo de parte de Dios. En el libro de Hechos es la continuación del libro de Lucas. El libro de Hechos es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Y hemos visto en el texto de Lucas que Jesús sube para arriba y se va con el Padre en las nubes. Pero ahora nos vamos a Hechos capítulo 1. Y ahora es al revés. Ahora es al revés. A partir del versículo 9, lo mismo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Igualmente Jesús les da instrucciones a los discípulos. Y Lucas, que fue el que escribió Hechos, relata lo mismo. Que estando diciendo estas cosas, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes eran esos dos varones? Ángeles de Dios. Eran ángeles de Dios, que sabían el propósito de Dios con la humanidad. Y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así mismo vendrá, y tú y yo le veremos. Y tú y yo le veremos. Porque ya sea que venga el Señor mientras estemos vivos, o ya sea que venga cuando hayamos muerto, pero igualmente tú serás resucitado y serás reunido con Él como su amada esposa, su iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque si la fe en Cristo es vana, si no creemos en la resurrección, como bien dijo Adelino hace 2 semanas, y eso lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, si la fe en Jesucristo es vana, si no hay resurrección, el cristianismo también es vano si no creemos que Jesús va a regresar de nuevo a reinar y va a regresar de nuevo a poner orden en medio de este mundo, a poner orden en medio de este caos tremendo en el cual vivimos y en el cual no tienen nada más que echar un vistazo por la televisión. Jesús va a regresar, va a reinar por siempre en este mundo y va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Fijaos, acompañar conmigo, vamos a dar un buen repaso a la Escritura, porque la Escritura es la que nos habla, es la que nos revela el propósito de Dios para contigo, para con tu vida y para con mi vida. Zacarías capítulo 14. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 14. Llegará el día, dice el versículo 4, Zacarías 14:4. Y luego vamos a leer un texto que confirmará este texto de Zacarías capítulo 14. Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día. Sería un día terrible para la humanidad. Sería un día en el que, si ahora conocemos la maldad, en aquel día habrá mucha más maldad, habrá mucho más juicio, más terremotos, más hambre, más guerra,
más destrucción, pero dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio. Tan grande y tan poderosa será la presencia de Dios en ese día, la presencia de Jesús que volverá de la tierra y pondrá sus pies de nuevo. Pero sabes, dice el Apocalipsis, y lo vamos a leer también, que ese día en el cual Jesús pisará y pondrá su pie en el monte de los olivos, lo hará juntamente contigo y lo hará juntamente conmigo, porque nosotros ya habremos resucitado, estaremos con Él y volveremos con Él para reinar y para juzgar a la tierra. Porque dice Apocalipsis capítulo 1 que Dios, si crees en Jesús, Él te ha hecho rey y sacerdote juntamente con Él. Y Apocalipsis capítulo 19. Es la misma historia. Es cuando Jesús vuelve a derrotar a todo tipo de maldad sobre este planeta Tierra. Apocalipsis 19. Un hermoso texto. A partir del versículo 11. El evangelista Juan recibió una revelación que ningún otro ha recibido nunca jamás. La revelación del futuro, de lo que iba a acontecer para su iglesia, de lo que Dios tenía preparado para su iglesia y para este mundo. Y dice en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto. El cielo se abrió. Imaginaros. Yo no sé cómo será, pero será tremendo. Vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Y por qué teñida en sangre? Porque este es Jesús. Este es Jesús, el mismo que derramó su sangre para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna. Amén. El Verbo de Dios. Y dice en el versículo 15 que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Pero no solamente eso. Sino que dice también la palabra que los ejércitos celestiales, en el versículo 14, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esos somos nosotros, su iglesia, los que hemos creído en Él, los que hemos creído en Jesús, los cuales también reinaremos junto con Él. Y es una promesa que tenemos. Y luego dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. En el capítulo 21 también de Apocalipsis. A partir del versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Fíjate qué detalle. El apóstol Juan está describiendo este texto en pasado. Según el apóstol Juan, el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Qué significa esto? Que en la mente de Dios esto ya es real, esto ya existió. ¿Qué significa esto? Que en la mente de Dios, lo que dice su palabra de que habrá nuevos cielos y nueva tierra, realmente será una realidad para este mundo, será una realidad para su iglesia, será una realidad para nuestras vidas. Porque Juan no fue al futuro, sino fue al futuro del futuro. ¿Me entendéis? Y sigue diciendo, y yo Juan vi la ciudad santa, está hablando en pasado, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y aquí también vuelve a hablar acerca de la esposa, y la esposa somos nosotros, su iglesia amada. Los que hemos creído con Él, que nos iremos con Él. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, la presencia de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y yo no sé si tú tienes clamor, dolor, si tienes enfermedad, si tienes llanto. Yo no lo sé, pero te prometo que no lo tendrás jamás si permaneces en Él, si confías en Él, si estás arraigado en Jesús, todo eso se acabará. Amén. Amén. Hoy más que nunca, y eso lo puedes mirar en cualquier periódico, hoy más que nunca hay una tendencia en el hombre de conocer su futuro. Hoy más que nunca los astrólogos, los adivinos, los echadores de cartas se están forrando los bolsillos. Hoy más que nunca hay temor al más allá, al que habrá después de la muerte. Por eso hay tanta gente que tiene miedo de morir. Hoy más que nunca hay una incertidumbre que aquel que no conoce a Jesús no puede satisfacer en su interior. Hoy más que nunca. Pero ¿sabes lo que dice en Juan capítulo 14? Vamos a leerlo. ¿Sabes lo que dice en Juan capítulo 14? Juan 14. Versículos del 1 al 3. Aquellos que tienen incertidumbre, aquellos que tienen temor a la muerte, aquellos que buscan en hechiceros, en astrólogos, vete tú a saber qué tipo de actividad demoníaca buscan, aquellos que tienen temor al más allá. Pero fíjate lo que dice Jesús a sus hijos. Fíjate lo que dice Jesucristo a los que creen en Él. No se turbe vuestro corazón, versículo 1. No se turbe, no haya turbación, no haya temor, no haya duda, no haya miedo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre, allí arriba, en el cielo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, Jesús estaba pronto para partir de este mundo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, a preparar lugar para ti, a preparar un lugar para mí. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, aleluya, para que donde yo estoy, también vosotros también estéis. Y esta es la promesa del cristiano. Y esta es la promesa del cristianismo. Y esta es la promesa de todo aquel que cree en Jesucristo. Que allá donde Él esté, Él vendrá a por ti, a por mí, y estaremos con Él por siempre. No se turbe vuestro corazón. Tal vez hoy consigas obtener una respuesta clara a la pregunta de si Dios existe, ¿por qué permite tanto sufrimiento? ¿Os suena? ¿No? ¿Os suena esa pregunta? Cuando hablas con alguien que no cree en Jesús, cuando hablas con alguien que no tiene fe ni esperanza en este mundo, si Dios existe, ¿por qué se mueren los niños en el África? Segunda de Pedro, capítulo 3.
Vamos a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 3. A partir del versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, y de la perdición de los hombres impíos. Sí, es cierto. Hay mucha maldad en este mundo. Es cierto que incluso los malvados prosperan, incluso más que los cristianos. Pero Dios no se olvida. Dios tiene en cuenta todo este pecado. Dios no se olvida de la maldad del hombre. Lo tenemos registrado en la Escritura. Siempre que ha habido un periodo de maldad, Dios ha traído juicio. Dios ha traído juicio. Lo vemos en el diluvio universal. Lo vemos en el diluvio. Lo vemos en Sodoma y Gomorra. Dios hizo desaparecer a Sodoma y Gomorra de la existencia del planeta. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Dios no retarda su promesa de su venida, según algunos la tienen por tardanza. Dios no se va a tardar en traer en el día de la venganza de nuestro Dios juicio sobre la tierra. ¿Pero qué? ¿Pero qué dice aquí? Sino que es paciente. Es paciente para con nosotros, para con los humanos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está alargando los días. Él está esperando que la gente se arrepienta de sus pecados. Dios está esperando a que su iglesia salga a la calle, predique la palabra. Dios está esperando a que la gente tenga la oportunidad de oír de su gran amor y de que tenga la oportunidad de oír de su gracia. Y Dios está esperando a que tenga la gente la oportunidad de entregar su vida y su corazón a Él, para que sea el mayor número de personas los que se salven. Porque siempre cuando hay un juicio, hay una salvación. Cuando Dios trajo el diluvio sobre la tierra, cogió a Noé y a su familia, porque eran justos. Cuando Dios trajo sobre Sodoma y Gomorra la destrucción repentina y tremenda que hizo bajar azufre y fuego del cielo y arrasó con todo, salvó a Lot y a su mujer porque eran justos. Cuando Dios traiga el juicio sobre este mundo, que lo va a traer y va a ser tremendo, cuando Dios traiga lo que este mundo se merece, va a salvar a sus amados, a su iglesia, a nuestras vidas, a nosotros que le pertenecemos a Él, nos va a coger y nos va a llevar para con Él. Y entonces en el momento en el que nos arrebate, es cuando repentinamente el juicio de Dios, toda la ira santa, caerá sobre la tierra y arrasará con todo. Y arrasará con todo. Por eso dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, de repente. Pero cuidado, no para su iglesia, porque su iglesia Dios ha puesto señales para que sepamos y entendamos que el tiempo se acerca. ¿Y cuáles son esas señales? Mateo 24. Mateo capítulo 24. Y os puedo decir, hermanos, que esas señales las estamos viendo ahora. Y las vamos a ver más aún. A partir del versículo 4. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Los discípulos de Jesús estaban preguntando, ¿cuándo va a acontecer esto? ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas que tú dices? ¿Cuándo se va a destruir el templo, como dijo Jesús anteriormente? Queremos señales, queremos saber. La iglesia antiguamente creía que el Señor iba a volver poco después de que Él se fuese. Y estaban esperando. Incluso se cuenta en la historia de la iglesia que
que los primeros creyentes vendían todas sus posesiones porque creían que, ¿para qué queremos posesiones si el Señor va a volver? Pero fíjate, dice, respondiendo Jesús en el versículo 4, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A partir de aproximadamente 1914, se han multiplicado por 100 los falsos profetas. En el siglo XX es cuando se han generado las mayores sectas destructivas que se han originado y han hecho calamidades en el pensamiento del hombre y de la mujer. No hace falta que diga cuáles sectas, ¿no? Muchas de ellas. Hace aproximadamente unos 20 años, un tal David, no me acuerdo el apellido, en el estado de Texas, dijo, yo soy Jesús. Y el que se queda aquí conmigo, que se venga, pero primero nos tenemos que suicidar. Y se suicidaron decenas, y no sé si llegaron hasta centenas de personas. En el estado de Waco, en Texas. Falsos cristos, falsos maestros, falsos gurús, que en nombre de la espiritualidad dicen que tienen la respuesta a todos los males humanos. Porque dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Hoy en día son incontables el número de guerras que hay sobre el planeta. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora hay una moda independentista, no solamente aquí en Cataluña, sino en otros puntos del mundo. En Kiev, en Ucrania, en Dallas, en Texas, que también quiere ser independientes, en Gales. Las naciones mismas entre ellos se pelean por un trozo de terreno. Y las guerras se han multiplicado también, al igual que los falsos profetas. Nunca antes ha habido una guerra tan cruel como la Primera Guerra Mundial, a partir de 1914. Es la guerra que más millones de muertos murieron desde la historia de la humanidad hasta ese momento. Pero luego vino otra, que fue peor, la segunda. Y espérate que la tercera, como están los acontecimientos, ¿verdad? Rumores de guerra. Pero Jesús dijo, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Y dice también en el versículo 7, y habrá peces y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Os acordáis del SIDA? La peste del siglo XX. Pero el SIDA se queda pequeño a comparación de tantos y tantos males y enfermedades nuevas que surgen. Y terremotos. También se han multiplicado los terremotos. Desde 1950 hasta ahora se cuenta que ha habido más terremotos que en toda la historia de la humanidad. Todos esos son señales. Principio de dolores, como dice el versículo 8. Y cuando se refiere al principio de dolores es una comparación como si fuesen dolores de parto. Cuando un niño va a nacer hay dolores, ¿verdad? Pues a la humanidad pasa 3/4 de lo mismo. Cuando el Señor está cerca, cuando el Señor está cerca para recoger a su iglesia, cuando el Señor está cerca para que el juicio de Dios venga sobre este mundo, Dios nos ha dado señales para que entendamos. ¿Y para que entendamos para qué? Para que estemos alerta, para que estemos pendientes, para que estemos velando. ¿Y cómo? Orando, buscándole, estando con Él. Porque en la medida en que tú estás con Él, en la medida en que tú le buscas, en la medida en que tú te consagras, en la medida en que tú te entregas al Señor, Dios te va a hablar, Dios te va a bendecir y Dios te va a guardar. Y cuidado, no te estoy diciendo que no te van a perseguir ni te van a hacer daño, porque está en la palabra. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Dios no te promete que te va a librar de la muerte. Dios no te lo promete. La palabra de Dios no te lo promete.
La palabra de Dios te promete que vas a estar con Él. Pero sí habrá un día, que será un día terrible, que será entre el sexto y el séptimo sello. Lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 6. Entre el sexto y el séptimo sello, en el que a partir del séptimo sello Dios va a descargar su ira sobre la tierra. Pero antes sí que serás librado como creyente. Pero justo antes hay una figura por aquí que le llaman el anticristo, que dice en el capítulo 13, versículo 7 de Apocalipsis, que se le permitirá hacer guerra contra los santos, guerra contra la iglesia y vencerla. Entonces, Dios te promete que te va a librar de la tribulación. No te promete nada de eso. Nerón echaba a los cristianos a los leones, pero los cristianos se iban con el Señor. Lo que sí te promete Dios es que vas a estar con Él, si permaneces en Él, si permaneces hasta el fin, si permaneces hasta el fin, si permaneces hasta el fin, serás salvo. Pablo sufrió aflicción. Los apóstoles, todos los apóstoles fueron mártires, menos Juan. Y Juan lo expulsaron, lo pusieron en una isla llamada Patmos y vete tú a saber lo que pasó de él. Al igual murió de viejo o al igual murió por inanición, por falta de comida. Esteban fue apedreado hasta la muerte. Pero la promesa es para ti y es para mí. Nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Y reinaremos con Él. Y reinaremos con Él. Solamente Dios te pide una cosa. Y con esto voy acabando. Solamente Dios te pide que permanezcas en Él. Solo te pide eso. Que permanezcas. Que cuando te venga la prueba, que cuando te venga la tribulación, tú digas como el apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído y sé cuál es mi depósito allí en los cielos, mi herencia. Tenemos un depósito, tenemos una herencia, tenemos un premio, un galardón, una corona, llámalo como quieras, pero la tenemos, es nuestra. Dios nos lo ha prometido. Jesús está preparando morada para ti y para mí en el cielo. Y Él vendrá, te recogerá y podremos estar con Él por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Bueno, toda la eternidad, resumiendo. Vamos a orar, vamos a